9:04 p.m. Noticia del día, Lucas. Nuevamente, las tensiones que hay entre Estados Unidos y Colombia. Ayer les contábamos sobre cómo el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra Petro y le hizo una advertencia bastante clara. Será el siguiente. Esas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos. Sí, decía Silvia en una rueda de prensa, tras ser preguntado y abordado por periodistas sobre varias cuestiones, entre esas la de Venezuela, le preguntaban de manera muy sencilla: bueno, presidente Trump, usted ya ha hablado con Claudia Sheinbaum, habló incluso con Nicolás Maduro. Está sobre la mesa de pronto una llamada con el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y es allí donde responde Donald Trump que no ha estado contento y que justamente le recomendaba al presidente Petro, la traducción tal vez es espabilarse, y que ojalá lo estuviera escuchando y prestar atención porque ojalá no estaba contento. Exactamente, ojalá me esté escuchando, y es allí donde dice, porque si no, pues después de Venezuela podría ser el siguiente. Pero además dice que dijo que Petro había sido bastante hostil con Estados Unidos. Pues ayer, durante un consejo de ministros, el presidente de Colombia respondió que Trump está desinformado sobre el país y por eso lo invitó a Cartagena. A Cartagena le dijo a la canciller Rosa Villavicencio que por favor arreglaran todo para enviar esa invitación formal a la Casa Blanca para invitar al presidente Donald Trump a Cartagena. Así como ya hace algunos días había dicho incluso que proponía, si se podían dar las cosas, un diálogo entre Nicolás Maduro y Donald Trump, que prestaba a Cartagena y que proponía que se hiciera en Cartagena, pues dice que entonces invite al presidente estadounidense. Silvia, esto por supuesto en medio de muchísimas tensiones. Lo que pasó con los vuelos de deportados, al presidente Gustavo Petro le quita la visa justamente la administración Trump después de que se parara en una calle en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas a decir: desobedezcan la orden de Trump a los militares, obedezcan la orden de la humanidad. Y bueno, toda esta historia que pues ha tenido ya varios capítulos, la tensión sube, baja por momentos, pero sobre todo después de eso y después de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, pues la relación no ha estado para nada bien. Pues la noticia hoy es que no pareciera que la carta hubiera llegado. Ahora, pues de hecho es que me pareció bastante rápido. Si yo no estoy mal, Silvia, desde San Andrés, la canciller Villavicencio confirmó que ya se había enviado la carta. Y es que esto pasó hace 24 horas, un poco más, un poco menos. Sí. Así que tampoco es que haya pasado mucho tiempo, ¿no? No ha pasado mucho tiempo. Y justamente le preguntaron a Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, en la habitual rueda de prensa de todos los días por esta invitación del presidente Gustavo Petro, y esto fue lo que dijo. It's very interesting. I hadn't heard the news about that invitation. I will let the president speak directly to it on whether or not that's something he would entertain. But as for his comments yesterday towards President Petro, he has been saying some very alarming and frankly insulting things towards the United States of America, and the president doesn't like it. Yes, in the blue. Es muy interesante, dice. No he escuchado o no había escuchado sobre la noticia. Dejaré que sea el presidente quien hable directamente sobre si eso es algo que consideraría. Y sobre las declaraciones de ayer del presidente Gustavo Petro, que le dijo otra vez a Donald Trump desinformado, Karoline Leavitt dice: el presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos, y eso al presidente Trump no le gusta. Pues eso es lo que dice entonces la portavoz. Ahora, Silvia, vuelvo, insisto, no sé finalmente si se acepta o no la invitación. Acuérdese que el presidente Trump, justamente en los días en los que habló con Nicolás Maduro, dijo: pues es que desde Venezuela quieren hablar y yo hablo con todo el mundo. Yo no tengo ningún problema en hablar con todo el mundo. Pero entonces, ni la canciller ni el embajador están lográndolo, porque si lo logra Maduro, ¿cómo es que el presidente de Colombia no ha podido tener ningún contacto directo con el presidente de Estados Unidos, que le ha quitado la visa, que lo ha metido a la lista OFAC, que quitó a Colombia, o que agregó más bien a Colombia en la lista de países que no luchan contra el narcotráfico? Entonces, digamos que lo que uno se pregunta es cuáles son los esfuerzos diplomáticos reales que están haciendo para lograr esa comunicación, porque el presidente Petro insiste en que a Donald Trump pues le hablan al oído
congresistas republicanos cercanos a opositores y a gente de derecha de Colombia. Sí, eso es lo que dice. Ese fue el jalón de orejas que le dio en medio de un Consejo de Ministros al embajador García Peña y a la canciller Rosa Villavicencio. Pero lo cierto, Silvia, es que una cosa es que pasa al teléfono, porque ya lo ha hecho, ha hablado, y la verdad es que Donald Trump sí habla con mucha gente. Él puede hablar un día con Lula da Silva, incluso estando muy agarrados. Hablaron hace poquito, de hecho. Exactamente, habla con Claudia Sheinbaum, que han tenido una muy buena relación, pero incluso cuando iban a entrar los aranceles, habla con Xi Jinping, habla con Vladimir Putin. La verdad es que Donald Trump, pues sí le pasa al teléfono, incluso a Nicolás Maduro, porque ya se confirmó que está la llamada. Ahora, es que eso es una habla cosa. Con Nicolás Maduro. Otra cosa que yo he sido muy difícil, Silvia, pues es que Donald Trump venga a Cartagena, en medio de la relación como está, porque es que esto ha sido de parte y parte, y hay que decirlo. Ha habido ataques desde los Estados Unidos al presidente Petro. Pues le parece poco que el presidente Trump hubiera calificado de líder del narcotráfico al presidente Petro. No, no es poco, por supuesto, pero lo que le digo, esto ha sido de parte y parte. Sí. Ahora, yo una llamada la podría ver, sobre todo por lo que el mismo presidente Trump ha dicho, es yo hablo con todo el mundo y si quieren hablar, yo estoy dispuesto. Lo que sí veo muy complicado, Silvia, pues es que acepté un viaje a Cartagena. De hecho, en su primer mandato, Donald Trump no visitó ningún país de América del Sur, salvo Argentina, y esto, si no me falla la memoria, Silvia, fue en una cumbre del G20. Fue, se tomó la foto, participó en la cumbre y se regresó. Lo que pasa es que ahora las circunstancias son distintas, pero vamos a ver, Lucas, porque además dependería mucho, por ejemplo, de qué presidente quede elegido el próximo año en Colombia. Eso sí podría eventualmente cambiar de dirección esa tesis que usted tiene de que el presidente Donald Trump sería muy difícil que viniera a Colombia. Con Petro en la Casa de Nariño seguramente sí. Habría que ver qué pasa después de las elecciones y después del 7 de agosto. Ahora, pero lo que le digo, con Santos y con Duque, por supuesto, el primer mandato de Trump es uno, el segundo mandato es otro. En este momento estamos viendo cada vez más claro, Silvia, pues la prioridad que tiene el hemisferio occidental. Exacto, es que por eso le digo que la cosa puede cambiar mucho, sobre todo por la ubicación geográfica de Colombia, porque está al lado de Venezuela y porque Estados Unidos tiene sus ojos puestos no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. De acuerdo, pero incluso si usted se va más allá, Biden, Obama estuvo en Colombia, pero en una cumbre de las Américas en Cartagena. Sí. Tiene que irse usted a George Bush, tal vez para una visita ya oficial de un presidente de los Estados Unidos. Así que vamos a ver, usted tiene razón, hay mucho en el juego con las elecciones y demás, con lo que pase y el rumbo que finalmente tome el país en las elecciones, pero en este momento yo sí le digo, una llamada lo veo factible, una visita a Cartagena, no. La verdad lo veo complicado. Pues y con... con esas relaciones diplomáticas y con esa comunicación tan débil que hay hoy con la Casa Blanca, pues difícilmente se va a lograr. Hay una ola de reacciones en Colombia. Mateo Piñeros, usted estuvo conversando con diferentes sectores políticos. Unos piden la soberanía de Colombia y recuerdan que el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente. Eso es cierto. Y hay otros sectores, por el contrario, bueno, que apoyan la tesis de Trump. Mateo. El presidente Donald Trump le lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro y es que él va a ser el siguiente después de Nicolás Maduro. Trump estaba hablando de la lucha contra las drogas, pero esas declaraciones han generado una fuerte polémica en Colombia entre diferentes sectores políticos. Hay quienes consideran que hay que acudir a la diplomacia y no a los insultos por redes sociales o por declaraciones a la prensa. Esto es lo que dijo el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo. Para Estados Unidos no es bueno tener una mala relación con Colombia. Estratégicamente somos muy importantes en el continente. Para Colombia la relación bilateral con Estados Unidos es esencial. También hay otras voces que consideran que se está irrespetando la soberanía colombiana con este tipo de amenazas. Eso es lo que considera el precandidato Luis Carlos Reyes. Siquiera que insinúe una violación de la soberanía colombiana es algo sumamente preocupante en el marco del derecho internacional, del respeto a la soberanía de los pueblos. Pero las reacciones también han llegado desde el Congreso y es que el presidente Donald Trump dice que México, Venezuela y Colombia son los países que más envían droga hacia Estados Unidos. Esta es la
posición del senador conservador Nicolás Echeverry. Esa advertencia está basada en los actos y en los hechos del presidente, que han menospreciado la Constitución, que han subestimado el poder legislativo, que han irrespetado permanentemente con insultos las disposiciones internacionales. Y otros sectores aseguran que el presidente Donald Trump tiene que tener claro que Gustavo Petro fue elegido democráticamente. La senadora Sandra Ramírez. ¿Cuál es la corresponsabilidad con nuestro país para que entre todos solucionemos esa problemática? Porque con amenazas no hacemos nada, con discursos ventijulieros no hacemos nada. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respondió a esta declaración del presidente Donald Trump. El mandatario colombiano lo invitó a Colombia para hablar de la lucha contra las drogas. Dice incluso que esa cita se podría dar en Cartagena. 9:15, Mateo, gracias. Y justamente de lo que estamos hablando, Silvia, si le parece, conectémonos a esta hora con Teresita Aya, nuestra analista internacional, sobre qué implica que el presidente Trump decida viajar o no, y realmente el presidente de los Estados Unidos a determinados países, y esto por supuesto se utiliza como una herramienta diplomática. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la relación del presidente Trump con Colombia. Una relación bastante tensa, hay que decirlo. Y es que ha sido un año de muchos rifirrafes entre los dos presidentes, empezando por una promesa de campaña del presidente Trump, el tema de los deportados. Recordemos que en febrero, cuando Trump dijo que iba a enviar aviones con deportados colombianos, el presidente Petro dijo, de ninguna manera llegan esposados al país. Ahora les cuento. Las esposas son parte de un protocolo que se ha usado por décadas. No se lo inventó el presidente Trump. El caso es que ese fue el primer deportado en el que Colombia terminó enviando sus propios aviones a recoger a los deportados. El presidente Trump dijo, lo importante es que se fueron y más aún no pagué un peso. Luego vinieron varios enfrentamientos en lo que podríamos llamar una diplomacia de redes, una diplomacia en la que de un lado al otro se enviaban acusaciones mutuas, hasta que en julio de este año, por primera vez, Estados Unidos llamó a su embajador a consultas. Lo llamó luego que el presidente Petro acusara a Estados Unidos de estar orquestando un golpe en su contra. Después, en octubre, fue el presidente Petro quien llamó a su embajador a consultas, esta vez en protestas tanto por las lanchas en el Caribe como por acusaciones de narcotráfico y droga. Pero no son las únicas ocasiones en que se han enfrentado los dos. Cuando el presidente Petro fue a la reunión de Naciones Unidas, recordemos que salió a las calles y llamó en una manifestación a los soldados americanos a desobedecer a su jefe, el presidente Trump. Le quitaron la visa, hemos sido desertificados. En fin, han sido un año de acusaciones para un lado y el otro, que terminaron esta semana con una invitación formal al presidente Trump a Colombia. ¿Qué es una invitación al presidente de los Estados Unidos y cuándo viaja el presidente de Estados Unidos a otro país? Viaja cuando tiene que fortalecer alianzas, cuando hay una negociación estratégica o cuando quiere mostrar que hay unos imperativos en la política exterior de Estados Unidos que son clave, como se ve siempre en los primeros viajes de un presidente. Trump, recordemos su primer viaje al exterior este año, fue a Arabia Saudita y Qatar. Los intereses en el mundo árabe son muy importantes para el presidente Trump. Es decir, es una herramienta diplomática que tienen los gobiernos y más los Estados Unidos. Un viaje de Trump a cualquier país del mundo además significa no solo el traslado de él, su equipo de seguridad, aviones escolta, también lo que llaman la bestia, es decir, los carros en que se transporta el presidente mientras está en otro país. Es una decisión muy compleja